Mi madre me dijo que no fuera, pero no le hice caso. Era domingo, ¿cómo no iba a ir? Todos mis amigos y conocidos estarían ahí. Era la fiesta del pueblo. Me levanté tempranito en la mañana, hice mis deberes a prisa y tomé rienda a mi caballo rumbo al pueblo por las veredas de mi rancho. Pero primero me bañé, me perfumé y me puse mis mejores galas. Aquí donde vivo las mejores galas son el traje de charro con sombrero y botines. Tenía uno de color café con adornos plateados para que todas las muchachas se me quedaran viendo y conquistarlas mucho más fácil. Ya le había echado el ojo a una que se llama Rosita. Esa Rosita. Ojos verdes, pelo café, piel blanca y delgadita. La había visto en la fiesta del año pasado. No es de aquí. Viene a la fiesta a quedarse con sus primas. Al llegar lo primero que vi fue la muchacha en cuestión. Llevaba un vestido verde como color de uva, con unos zapatos negros de tacón no muy altos. El cabello café con un moño rojo que no combinaba tan bien con el vestido. Se veía especialmente hermosa, pero al final fue una decepción. No recibí más que desaires de la Rosita. Agarré la banda, platiqué con otras muchachas, pero ninguna llamó especialmente mi atención. Me tomé algunos tequilas con mis amigos y a eso de las 3 de la mañana decidí que era buena hora de regresar a mi casa. El sendero que da a mi rancho empieza a escasas 2 cuadras de la plaza principal del pueblo, más bien de la única plaza. Empieza empedrado, pero unos 100 metros más adelante se vuelve terracería, y unos 2 kilómetros más no es más que una línea de tierra en el potrero lleno de zacate. Por donde vivo solo hay matorrales, garruños, huizaches, mezquites y uno que otro encino perdido en las barrancas. En una zona llena de matorrales escuché un grito como de mujer, pero todavía traía unas copitas encima, así que pensé que no era más que una lechuza o cualquier otro animal. Unos minutos después, a la lechuza le salió lengua porque escuché claramente que decía: «¡Alguien que me pueda ayudar!», con la voz más dulce que haya escuchado a mis oídos. El grito venía de atrás de unos garruños, así que me bajé de mi caballo y fui a pie a ver quién necesitaba de mi ayuda. Había luna llena, así que no era difícil ver aquella noche. Lo primero que distinguí fue un moño rojo amarrado a un pelo de color café, un poco despeinado. Era una muchacha con el vestido atorado en una espina de garruño. «No te quedes ahí parado», me dijo. «Ayúdame, que se me va a romper la ropa». Su vestido era de color verde y llevaba zapatos negros. El vestido lo llevaba levantado intentando zafarlo y dejando al descubierto unas hermosas piernas blancas. No podía dejar de pensar que era la Rosita, pero ¿qué iba a estar haciendo ahí a esas horas? Sin decir nada, me acerqué a ayudarla. Estaba de espaldas. Con delicadeza zafé el vestido de la espina y ella me agradeció. «¿Qué anda haciendo tan sola en la noche aquí tan apartada?», le pregunté. «Me perdí», me contestó. «No soy de aquí, y me quise ir sola a mi casa de mis tíos porque ya era tarde y mis primas no querían irse de la fiesta». La historia me cuadraba como la de la Rosita, pero no podía verle la cara porque la muchacha seguía de espaldas sacudiéndose el vestido. «Yo sé dónde vive su tío», le dije. «Si quiere yo la llevo». «Muchas gracias», me dijo. «Camine adelante y yo lo sigo». Así lo hice. Unos metros más adelante estaba mi caballo. Quise darme la vuelta para ayudarla a subir, pero ella me paró en seco. «Súbase usted primero y me da la mano para subirme yo», me dijo. No lo pensé mucho. En ese momento me pareció lógico y así lo hice. Me subí y le di la mano, sin prestar mucha atención a cómo se subía porque el caballo se mostraba intranquilo. Sentí cómo su delicada barbilla se clavaba en mi espalda y di rienda al caballo rumbo a la casa de los tíos de Rosita. Se mostró muy platicadora. Me contó lo que había pasado con sus primas y cómo se había enojado con ellas porque ya era tarde y no se quería ir, así que se fue sola. Mientras me hablaba, su voz fue cambiando como si se estuviera enfermando con el frío. Cuando llegamos a la casa de los tíos, la barbilla de la joven iba muy clavada a mi espalda, haciéndome un poco de daño. Pero no le dije nada porque pensé que se había acurrucado pegándose bien a mí para soportar el frío. «Así que le gusta llevar muchachas bonitas en su caballo sin saber quién son», escuché una voz ronca de ultratumba que hablaba detrás de mí.
Giré la cabeza rápidamente para ver quién me había hablado, cuando frente a mí había una cabeza de caballo pestilente, a escasos centímetros de mi cara, sin cuencas en los ojos, con la carne podrida, retazos de piel cayendo de los amarillentos huesos. Inmediatamente empujé a aquel monstruo con mis manos y cayó pesadamente en el suelo. Se levantó trabajosamente con el vestido enredado y alcancé a distinguir las piernas blancas que tanto habían llamado mi atención unos minutos antes. Pero encima del delicado cuerpo, la cabeza de caballo me miraba con sus negros agujeros donde antes debían haber estado los ojos. Espolié a mi caballo rumbo a mi casa mientras me decía a mí mismo que nunca más desobedecería a mi madre. Esta leyenda es conocida en México y Centroamérica como la cegua. Hay muchas versiones. En las más modernas, el joven va en moto o en automóvil y la mujer cara de caballo lo asusta tanto que se accidenta y muere. Pero esta es la versión que mi madre me contaba cuando era niño, para que no anduviera desobedeciéndola. Si tienes alguna historia o video terrorífico que te gustaría ver en este canal, envíamelo a mi correo electrónico o en mis redes sociales que aparecen en la descripción. Platícame en los comentarios. ¿Habías oído esta historia antes? ¿Qué versión te contaron a ti? ¿Quién te la contó? Pero sobre todo, suscríbete a mi canal. Subo videos periódicamente. Prometo que intentaré asustarte o te enseñaré alguna forma de que te asustes tú mismo.